Víctor Bustos observaba desde la ventana de su despacho el bullicio hormigueante de Madrid. En su imperio petrolero trabajaban miles de personas, millones de euros pasaban diariamente por sus manos, pero un problema no le daba tregua desde hacía varios meses: su hijo Pablo, de 14 años. Señor Bustos, se escuchó la voz de la secretaria por el intercomunicador. Ha llegado Ana Vázquez, la tutora de su hijo. Víctor suspiró pesadamente y se dirigió hacia el macizo escritorio de roble. Esta era ya la 7ª profesora en 6 meses. Las 6 anteriores no habían aguantado ni una semana trabajando con Pablo. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad con rostro agotado. Sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó al escritorio. Ana Vázquez. Víctor la invitó con un gesto a sentarse. ¿Cómo van las cosas con Pablo? ¿Cómo ha ido la semana? La mujer tragó saliva nerviosamente y bajó la mirada. Señor Bustos. Perdóneme, pero yo ya no puedo más. Su hijo es insoportable. Ayer me puso un ratón del rincón de animales del colegio en el bolso. Anteayer roció mi coche con pintura. Y esta mañana se detuvo. Esta mañana trajo una serpiente a casa. Una serpiente viva. Casi me desmayo. Víctor cerró los ojos y se frotó las sienes. Después de la muerte de su esposa 3 años atrás, Pablo parecía haberse amargado contra el mundo entero. El niño que antes era simplemente un chico activo se había convertido en un verdadero tirano. Ana Vázquez, estoy dispuesto a duplicarle el sueldo. Triplicárselo si es necesario. No, negó con la cabeza, mi salud no la compro por ningún dinero. Perdón, pero ningún profesor aguantará a su hijo. La mujer se levantó y se dirigió hacia la salida, dejando a Víctor a solas con sus pensamientos. Se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Pablo estudiaba en uno de los colegios más prestigiosos de Madrid, pero su comportamiento empeoraba cada vez más. El director ya había insinuado que la paciencia de la administración se estaba agotando. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Elena, la esposa de Víctor, había probado de todo: psicólogos, colegios privados. Nada funcionaba. Pablo parecía vengarse de su padre por no haber podido salvar a mamá del cáncer. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Adelante, dijo Víctor con cansancio. Al despacho asomó Arcadio Pimentel, jefe de su seguridad personal. Era un hombre de unos 40 años, de complexión fuerte y mirada severa. Arcadio llevaba 8 años al servicio de Víctor y era uno de los pocos en quienes el magnate confiaba plenamente. Jefe, perdone que le moleste, pero escuché la conversación con la profesora. ¿Otra vez no funcionó? Víctor asintió sin levantar la cabeza. Arcadio, no sé qué hacer. Pablo se está volviendo incontrolable. Me temo que pronto lo expulsarán del colegio. El guardaespaldas guardó silencio y luego dijo inesperadamente: Jefe, hay un profesor que podría ayudar. Víctor levantó la cabeza y lo miró con interés. ¿Quién es? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Hay un pequeño problema. Arcadio vaciló ligeramente. Ahora está en prisión. ¿En prisión? Víctor alzó las cejas sorprendido. Sí, es mi amigo de la infancia, Federico Crisanto. Antes trabajaba como profesor de matemáticas en un liceo privado. Una persona muy íntegra. Está preso por una pelea, pero el caso es turbio. Lo conozco desde los 5 años, nunca tocaría a nadie primero en su vida. Víctor se recostó en el sillón, reflexionando sobre lo que había escuchado. Un profesor en prisión. Sonaba absurdo, pero ¿y si era la única oportunidad de ayudar a Pablo? Cuéntame con más detalle. Federico es una persona de oro. En el ejército sirvió en las fuerzas especiales, practicaba sambo. Pero lo principal es que sabe cómo tratar a los niños difíciles. En el liceo donde trabajaba, le enviaban a los estudiantes más complicados, y a todos los ponía en su lugar. No pegaba a nadie, no gritaba, simplemente sabía hacerse respetar. ¿Y por qué está preso? Como dije, el caso es turbio. Supuestamente atacó a 2 guardaespaldas de algún empresario. Pero conozco a Federico, no haría daño a una mosca sin motivo.
Lo más probable es que lo incriminaran. Sale en libertad dentro de una semana. Víctor se levantó y caminó por el despacho. La idea parecía descabellada, pero ya había probado todos los métodos tradicionales. ¿Crees que aceptaría? Creo que sí. Después de la prisión le será difícil encontrar trabajo en un colegio por sus antecedentes penales. Pero las clases particulares son otra cosa. Bien, Víctor tomó la decisión, nos reuniremos con él después de su liberación. Pero te advierto, si toca a mi hijo con un dedo. Jefe, Federico no es ese tipo de persona. Encontrará otra manera. Arcadio se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se dio la vuelta. Por cierto, jefe, ¿no recuerda a un empresario apellidado Fructuoso? ¿Damián Fructuoso? Víctor frunció el ceño, tratando de recordar. Me suena ese apellido. ¿Por qué? Nada especial. Simplemente está relacionado de alguna manera con el caso de Federico. Cuando el guardaespaldas se fue, Víctor volvió a la ventana. Fructuoso. Definitivamente había escuchado ese apellido en algún lugar. En sus círculos empresariales todos se conocían, al menos de oídas. De repente, Pablo irrumpió por la puerta. El chico era alto para su edad, con cabello rubio y ojos azules penetrantes, copia exacta de su difunta madre. Pero la expresión de su rostro no era para nada infantil, altiva y desafiante. Papá, ¿dónde está mi nueva profesora? Se fue tan rápido que ni siquiera se despidió. Pablo, tenemos que hablar. ¿De qué esta vez? ¿Otra vez vas a darme sermones sobre el comportamiento? Víctor miró a su hijo y una vez más se asombró de cuánto había cambiado. Antes Pablo era travieso, pero un niño bueno. Después de la muerte de Elena parecía haberse endurecido. Dime la verdad, Víctor se acercó a su hijo, ¿torturas a los profesores a propósito? Pablo se encogió de hombros. ¿Y qué tiene de malo? Todos son aburridos. ¿Para qué me sirven sus matemáticas y física? ¿Tendré tu empresa? ¿Para qué necesito conocimientos? Pablo, los conocimientos no solo se necesitan para el trabajo. Hacen a la persona. Persona. ¿Qué más da? El chico se dirigió hacia la ventana. De todas formas, todos los que nos rodean hacen la pelota por nuestro dinero. Víctor sintió cómo se le encogía el corazón. Su hijo se estaba convirtiendo en un cínico a los 14 años. Elena, de estar viva, nunca habría permitido tal cosa. Pablo, te voy a buscar un nuevo profesor. Pero esta vez todo será diferente. ¿Y qué me va a hacer? Pablo sonrió con sarcasmo. ¿Se quejará a ti? ¿Se irá? Ya se fueron 6. Este no se irá. En la voz de Víctor sonó tal seguridad que Pablo miró a su padre sorprendido. Ya veremos, murmuró el chico y salió del despacho. Víctor se quedó solo. Se acercó a la caja fuerte y sacó una fotografía, una foto familiar de 3 años atrás. En ella abrazaba a Elena, y entre ellos estaba Pablo de 11 años con una amplia sonrisa. Una familia feliz que ya no existía. Elena, susurró, ayúdame a salvar a nuestro hijo. Federico Crisanto estaba sentado en la litera inferior de la celda de la colonia penitenciaria terminando de leer una novela de Cervantes. Faltaban exactamente 7 días para su liberación, pero no se apresuraba a hacer planes para el futuro. Durante los 2 años de reclusión había aprendido a vivir día a día. Crisanto, lo llamó su compañero de celda Miguel, un hombre de unos 50 años con rostro bondadoso, ¿otra vez leyendo libros? Pronto estarás libre y sigues ocupándote de la lectura. Federico sonrió y dejó el libro. Miguel estaba preso por delitos económicos y era totalmente opuesto a lo que la mayoría de la gente se imagina al pensar en reclusos. Una persona intelectual, educada, que simplemente no pudo resistir la tentación del dinero fácil. ¿Y qué debo hacer, Miguel? Haré ejercicio por la tarde. Correcto, Miguel se sentó en el borde de su litera. Por cierto, nunca me contaste bien cómo llegaste aquí. Solo dices que por una pelea. Pero te conozco desde hace 2 años, no harías daño ni a una mosca. Federico cerró el libro y reflexionó. La historia de cómo había llegado a prisión era un tema doloroso,
pero faltaba tan poco para la liberación que ya se podía compartir. Trabajaba como profesor de matemáticas en un liceo privado llamado Intelecto, comenzó lentamente. Era un buen liceo, prestigioso. Estudiaban allí hijos de padres ricos, empresarios, funcionarios, artistas. ¿Y qué pasó? Tenía un alumno, Alejandro Fructuoso. Hijo de un empresario conocido. Un chico capaz, pero perezoso hasta el extremo. Acostumbrado a que todo le saliera bien gracias al dinero de papá. Federico se levantó y se acercó a la pequeña ventana de la celda. A través de las rejas se veía el patio de paseo de la prisión. En un examen se estaba copiando. Y además, sin disimular, tenía el móvil en el pupitre, con internet. Le advertí varias veces, y luego le quité el examen y le puse un 2. ¿Y qué tiene eso de malo? Pues que el joven estaba acostumbrado a sacar 5 por las donaciones de papá al liceo. Empezó a faltarme al respeto, diciendo que no tenía derecho a ponerle malas notas. Que su padre me las haría pagar. Federico volvió a la litera y se sentó. Le dije que en mi clase todos eran iguales y que si quería buenas notas, que estudiara. Después de la clase se acercó y me amenazó diciendo que se quejaría a su padre, y que éste me despediría. ¿Y se quejó? Y tanto. Al día siguiente me llamó el director. Resulta que el padre del chico, Damián Fructuoso, era un gran patrocinador del liceo. Exigió que corrigiera la nota de su hijo y me disculpara ante él delante de toda la clase. Miguel silbó. Vaya. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que habría hecho cualquier profesor normal con principios. Me negué. Le dije al director que si quería convertir el liceo en un lugar donde se compran las notas, que buscara otro profesor de matemáticas. ¿Y te despidieron? No, el director resultó ser una persona decente. Intentó encontrar un compromiso, hablar con Fructuoso. Pero este fue inflexible, o me disculpaba y corregía la nota, o se llevaba a su hijo, lo trasladaba a otro liceo y dejaba de financiar. Federico se tumbó en la litera y puso las manos detrás de la cabeza. Al final, presenté mi dimisión voluntariamente. No quería comprometer al director y al liceo. ¿Y de dónde salió la pelea? Eso pasó una semana después de mi despido. Volvía a casa de una entrevista de trabajo en otro colegio. Y de repente se me acercan 2 grandullones en trajes caros. Federico guardó silencio, recordando aquella tarde. Dijeron que los había enviado el señor Fructuoso. Que quería darme una lección de respeto hacia personas de su nivel. Y que ahora me darían esa lección. ¿Y qué hiciste? Intenté irme. Pero me rodearon. Uno sacó una manopla, el segundo un bate. Entonces entendí que no venían a hablar. Miguel escuchaba atentamente, sabiendo que a Federico no le gustaba presumir de sus habilidades militares. Pensaban que se las veían con un profesor normal, continuó Federico. No sabían que había sido de las fuerzas especiales en el ejército, que practicaba sambo. El primero se abalanzó con la manopla, lo lancé, se golpeó la cabeza contra el asfalto y perdió el conocimiento. Al segundo le quité el bate y le rompí el brazo cuando intentó apuñalarme con un cuchillo. Pero si fue legítima defensa. Por supuesto. Pero Fructuoso tenía buenos abogados caros, y yo uno principiante del Estado. Los guardaespaldas declararon que yo los había atacado primero, que quería robarles. No había testigos, las cámaras de vigilancia casualmente no funcionaron ese día. Así que te incriminaron. Sí. Además, uno de los guardaespaldas sufrió una lesión grave en la cabeza y el segundo tuvo una fractura complicada en el brazo. Los abogados de Fructuoso presentaron el caso como si yo los hubiera mutilado deliberadamente. Federico se sentó y miró el calendario. Al final me dieron 2 años por agresión y causar daños graves a la salud. No me dieron la condicional, dijeron que era socialmente peligroso. ¿Y Fructuoso? Fructuoso consiguió lo que quería. Demostró a todos que con él no se juega. Y su hijito seguramente ahora cree que puede hacer cualquier cosa. Miguel negó con la cabeza. ¡Qué cabrones! ¿Y qué vas a hacer ahora? Con antecedentes penales no te cogerán en un colegio. Aún no lo sé. Arcadio prometió ayudarme con el trabajo.
¿Ese que viene a verte? Sí, amigo de la infancia. Crecimos juntos en el barrio, fuimos al ejército juntos. Ahora trabaja como guardaespaldas de algún empresario. Un guardia asomó por la celda. Crisanto, tienes visita. Federico se sorprendió, las visitas solo eran los fines de semana y hoy era jueves. ¿Quién es? Tu amigo, Pimentel. Dice que es urgente. Federico se levantó y se dirigió a la sala de visitas. Arcadio estaba sentado a la mesa y parecía preocupado. Federico, hola, hermano. ¿Cómo van las cosas? Bien. Quedan 7 días. ¿Por qué tanta urgencia? Arcadio miró alrededor, se aseguró de que el guardia se había alejado y se inclinó hacia su amigo. Tengo una propuesta. Un trabajo. ¿Qué trabajo? Clases particulares. Mi jefe busca un profesor para su hijo. El chico es difícil, ya han cambiado 7 profesores. Federico miró a su amigo sorprendido. Arcadio, pero si tengo antecedentes penales. ¿Quién me va a dejar acercarme a un niño? Mi jefe te dejará. Está desesperado, el hijo se ha descarriado completamente. Está dispuesto a todo. ¿Y qué tipo de persona es tu jefe? Víctor Bustos, empresa petrolera Recursos Ibéricos. Multimillonario, pero a la vez un hombre normal. Viudo, cría solo a su hijo. Federico reflexionó. Después de la liberación sería difícil encontrar trabajo y aquí se presentaba tal oportunidad. ¿Y qué tal es el chico? Pablo, 14 años. Después de la muerte de su madre se amargó completamente. En el colegio sacan malas notas, en casa hace rabietas, lleva a los profesores al borde del colapso nervioso. Entiendo, asintió Federico. ¿Y el sueldo? Muy bueno. El jefe está dispuesto a pagar cualquier dinero con tal de que su hijo estudie normalmente. Arcadio, ya sabes que mis métodos de educación son severos. No todos lo entienden. Federico, créeme, Víctor está dispuesto a todo. Ve que su hijo se está convirtiendo en un monstruo y teme perderlo definitivamente. Federico guardó silencio, considerando la propuesta. Bien, nos veremos después de la liberación. Solo advierte a tu jefe, trabajo según mis reglas. Una semana después, Federico estaba ante las puertas de la colonia penitenciaria con una pequeña bolsa en las manos. 2 años atrás, por delante, lo desconocido. Junto a las puertas lo esperaba Arcadio al volante de un todoterreno negro. Federico, lo abrazó su amigo, ¿qué tal? ¿Echaste de menos la libertad? Ya me había acostumbrado al régimen, sonrió Federico. Gracias por venir a buscarme. ¿Qué dices? Vamos, tienes que arreglarte un poco, y mañana a la reunión con el jefe. Arcadio llevó a su amigo a su casa. Tenía un apartamento de 2 habitaciones en un buen barrio, el trabajo de guardaespaldas de un multimillonario estaba bien pagado. Nina, gritó Arcadio a su esposa, este es Federico, del que te hablé. Nina Pimentel resultó ser una mujer agradable de unos 35 años, maestra de primaria. Recibió a Federico cálidamente y puso la mesa. Arcadio me contó mucho sobre usted, dijo. Lamento que haya tenido que pasar por semejante prueba. Todo ha quedado atrás, respondió Federico. Lo principal ahora es empezar una nueva vida. Durante la cena, Arcadio contó los detalles del próximo trabajo. Víctor es una persona directa, sin complicaciones. Perdió a su esposa hace 3 años, desde entonces está volcado en el trabajo. Descuidó al hijo, ahora está pagando las consecuencias. ¿Cómo es el chico? Pablo es inteligente, pero malo. Siente que puede todo porque papá es rico. Maltrata a los profesores, hace travesuras en el colegio. Pero creo que simplemente le falta atención. Entiendo, asintió Federico. ¿Y qué esperan de mí concretamente? Prepararlo para los exámenes, ponerlo al día en todas las asignaturas. Pero lo principal, educar a una persona. Víctor teme que su hijo se convierta en un holgazán rico. Al día siguiente fueron a la oficina de Víctor Bustos. El rascacielos de la empresa Recursos Ibéricos se alzaba en el centro de Madrid, impresionando por sus dimensiones. Impresionante, comentó Federico al salir del ascensor en el piso 35. Esto no es nada,
sonrió Arcadio. Su casa es como un palacio. La secretaria los condujo al despacho. Víctor Bustos resultó ser un hombre de mediana edad, con rostro decidido y mirada atenta de ojos marrones. A pesar del traje caro, no se percibía altivez en él, sino más bien cansancio y preocupación. ¿Federico Crisanto? Se levantó del escritorio y extendió la mano. Víctor Bustos, mucho gusto. Igualmente, respondió Federico, estrechando la mano firme del magnate. Siéntese, por favor. Arcadio me contó su situación. Quiero decir inmediatamente, no me interesa su pasado. Solo me interesa una cosa, ¿podrá ayudar a mi hijo? Federico apreció la franqueza de su interlocutor. Lo entiendo todo, pero debo advertirle inmediatamente, mis métodos de educación son bastante severos. No todos los padres lo entienden. Explíqueme qué quiere decir. No creo en las concesiones. Considero que el niño debe asumir la responsabilidad de sus actos. Si su hijo está acostumbrado a que todo le salga bien, tendré que cambiar eso. Víctor escuchaba atentamente. Tengo un enfoque espartano de la educación, continuó Federico. Disciplina, régimen, reglas claras. Algunos lo consideran crueldad. ¿Y qué piensa sobre los castigos físicos? Categóricamente en contra, respondió claramente Federico. Pero hay otras formas de enseñar respeto. Víctor se levantó y se acercó a la ventana. Federico, mi hijo se está convirtiendo en un monstruo. Maltrata a los profesores, falta al respeto a los adultos, cree que puede todo. Si usted puede cambiar esto, estoy dispuesto a pagar cualquier dinero. No se trata del dinero, dijo Federico. Se trata de si está dispuesto a apoyar mis métodos. Porque su hijo se quejará, exigirá que me despida. ¿Está seguro de que podrá hacerlo? Federico pensó unos segundos. No estoy seguro. Pero vale la pena intentarlo. Solo con una condición, no se inmiscuirá en el proceso. En cuanto empiece a compadecerse de su hijo y anule mis decisiones, todo se perderá. Víctor se dirigió hacia él. De acuerdo. Pero quiero ver resultados. Lo sabrá, pero no inmediatamente. Necesitaré tiempo. ¿Cuánto? Mínimo 6 meses. Mejor un año. Bien. El sueldo, 300.000 al mes más bonificaciones por éxitos. Federico alzó las cejas sorprendido. Tal suma ni la había soñado. Es demasiado. Para mí no es importante, si usted me devuelve a mi hijo, dijo firmemente Víctor. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Pablo debe estar en casa, el colegio ya ha terminado. Fueron a casa de Bustos en una zona prestigiosa de las afueras de Madrid. La mansión realmente impresionaba por sus dimensiones, un edificio de 3 plantas de estilo clásico, rodeado por un parque cuidado. Viven modestamente, comentó Federico con ligera ironía. Después de la muerte de mi esposa, esta casa me parece un museo, respondió tristemente Víctor. Demasiado grande para dos. En el vestíbulo los recibió una mujer mayor, el ama de llaves. Ana Peláez, ¿dónde está Pablo? En su habitación, señor Bustos. Otra vez está haciendo explotar algo ahí. Haciendo explotar. Frunció el ceño Víctor. Experimentos químicos. Toda la habitación llena de humo. Víctor y Federico subieron al segundo piso. De una de las habitaciones realmente salía humo grisáceo, y en el aire se sentía un olor químico acre. Pablo. Lo llamó severamente el padre, golpeando la puerta. Papá, no molestes, estoy ocupado. Se escuchó desde la habitación una voz sonora. Víctor abrió la puerta y entraron en la habitación. Pablo estaba junto a una mesa en la que había diversos reactivos químicos. El chico era alto para su edad, con cabello rubio y ojos azules penetrantes. Llevaba un chándal caro, pero tenía las manos manchadas de productos químicos. Pablo, te he traído a tu nuevo profesor, dijo Víctor. El chico se apartó de sus experimentos y examinó a Federico con mirada evaluadora. En sus ojos no había ni respeto ni interés, solo aburrimiento y ligero desprecio. ¿Otro más? Sonrió con sarcasmo Pablo. Papá, ¿ya basta? Ya te dije que no necesito profesores. Pablo, conoce a Federico Crisanto.
Federico estudió silenciosamente al chico. Veía en él rasgos faciales finos, movimientos elegantes. Pero la mirada era dura, casi adulta. ¿Y qué enseña este? Preguntó Pablo sin siquiera saludar. ¿Matemáticas? ¿Física? ¿O otra vez va a darme sermones sobre cómo hay que comportarse, Pablo? Lo reprendió bruscamente su padre. Está bien, dijo tranquilamente Federico. Pablo, guarda los productos químicos y ventila la habitación. En 10 minutos empezamos a estudiar. Ni hablar. Resopló el chico. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Federico no respondió, simplemente se acercó a la mesa y comenzó a guardar calmadamente los reactivos. No toques. Se indignó Pablo. Esas son mis cosas. Pablo, no se puede hacer experimentos químicos peligrosos sin permiso y sin la presencia de adultos, dijo Federico con tono uniforme, continuando guardando. Esta es la primera regla de seguridad. ¡Que te jodan! Gritó el chico e intentó apartar a Federico de la mesa. Este interceptó fácilmente la mano de Pablo y la sujetó tranquila pero firmemente. Segunda regla, respeto a los mayores, dijo, mirando a los ojos del chico. Entiendo que estés acostumbrado a faltar al respeto a los profesores, pero conmigo eso no funcionará. Pablo intentó soltarse, pero la mano de Federico era como un torno. Suéltame. Papá, me está sujetando. Pablo, Federico tiene razón, dijo Víctor. Discúlpate ante él. Nunca. El chico estaba furioso. Federico le soltó la mano y se apartó. Víctor, ¿puedo hablar con usted a solas? Salieron al pasillo, dejando a Pablo en la habitación. Veo inmediatamente el problema, dijo Federico. El chico no reconoce absolutamente ninguna autoridad. Está seguro de que puede todo, y nadie lo detendrá. ¿Y qué propone? Medidas radicales. Pero debe confiar en mí completamente. ¿Qué medidas? Aislamiento completo del entorno habitual. Ninguna concesión, ningún trato especial por su dinero. Solo yo, él y los estudios. Víctor reflexionó. ¿Eso significa? Lo saco del colegio para educación en casa. Estudiamos todos los días, régimen estricto. Y lo más importante, nadie debe compadecerlo y protegerlo de las consecuencias de sus actos. Pero si es solo un niño que se está convirtiendo en tirano. Víctor, ¿quiere resultados o no? Desde la habitación llegaron sonidos de cristal rompiendo. Pablo. Gritó Víctor, irrumpiendo en la habitación. El chico estaba entre los fragmentos de una probeta rota, con expresión de rabia salvaje en el rostro. Esto es lo que pienso de su nuevo profesor. Gritó. Federico examinó tranquilamente los fragmentos. Pablo, limpia. No lo haré. Que limpie la criada. Limpia tú mismo. Tú lo rompiste, tú lo limpias. ¿Quién te crees que eres? Rugió el chico. Papá, échalo inmediatamente. Víctor miró a Federico, luego a su hijo. Pablo, limpia los fragmentos. Federico tiene razón. ¿Qué? Pablo no podía creer lo que oía. Papá, ¿te pones de su parte? Me pongo del lado del sentido común. El chico entendió que esta vez su padre hablaba en serio. De mala gana comenzó a recoger los fragmentos, pero murmuraba maldiciones. Pablo, dijo tranquilamente Federico, por cada palabrota tendrás una tarea adicional. ¿Y si no la hago? Entonces no habrá ordenador, móvil ni dinero de bolsillo. Papá. Suplicó el chico. Pablo, te advertí, Federico será quien se encargue de tu educación. Su palabra es ley. Federico vio que Víctor había tomado una decisión difícil pero correcta. Bien, dijo Pablo, terminando de limpiar. Pero no voy a estudiar con este. Hombre, si estudiarás, respondió firmemente el padre. Y no se habla más del tema. Al día siguiente Federico llegó a casa de los Bustos a las 8 de la mañana. Pablo aún dormía, pero Federico pidió al ama de llaves que lo despertara. Pero si está de vacaciones, se sorprendió Ana Peláez. Normalmente se levanta al mediodía. A partir de hoy el régimen cambia, dijo tranquilamente Federico. Media hora después bajó al comedor un Pablo somnoliento y descontento en pijama.
¿Estás completamente loco?, murmuró. ¿Qué clases a las 8 de la mañana? Normales, respondió Federico. Siéntate a desayunar. No quiero desayunar. Quiero dormir. El desayuno es la comida más importante del día. Sin desayunar no estudiaremos. Perfecto. Entonces no desayuno y no estudio. Federico sacó silenciosamente de su bolsa un cuaderno y un bolígrafo. ¿Qué es eso? Apunto, primer día, rechazo al desayuno y a estudiar. Por la tarde informaré a tu padre. ¿Y qué me va a hacer? Sonrió despectivamente Pablo. No lo sé. Es su decisión. El chico reflexionó. Ayer su padre se había comportado inesperadamente, apoyando a un extraño en lugar de a su propio hijo. Vale, gruñó. Desayunaré. Pero después no voy a estudiar de todas formas. El desayuno transcurrió en silencio. Federico comía tranquilamente y Pablo lo observaba de reojo. Este profesor no se parecía a los anteriores, aquellos trataban de caer bien, hacían la pelota, intentaban hacerse amigos. Este se comportaba como si Pablo fuera un estudiante normal, no el hijo de un multimillonario. Vamos a estudiar, dijo Federico, terminando el desayuno. ¿A dónde? A la biblioteca. Tu padre me la enseñó ayer. La biblioteca en Casa de los Bustos era impresionante, techos altos, estanterías hasta arriba del todo, sillones cómodos y una gran mesa de roble. Siéntate, Federico señaló una silla junto a la mesa. No quiero. Entonces quédate de pie. Me da igual. Federico sacó de su cartera libros de texto y cuadernos. Empezamos con matemáticas. Enséñame el cuaderno de notas. ¿Para qué? Quiero ver las calificaciones. No te lo enseño. Bien, entonces llamaré a tu tutor y me enteraré yo mismo. Pablo entendió que no se libraría, y de mala gana sacó el cuaderno. Federico lo abrió y silbó, puros doces y treces, múltiples observaciones sobre comportamiento. Entiendo, dijo. Empezamos desde el principio. Fracciones ordinarias. Eso es para niños pequeños. Se indignó Pablo. Como no lo sabes, significa que no eres un niño pequeño, sino un holgazán. Resuelve. Federico escribió en la pizarra un problema sencillo con fracciones. Pablo se giró ostentosamente. No voy a resolver problemitas de niños. Bien, Federico anotó en el cuaderno, rechazo a resolver problemas. ¿Qué apuntas todo el rato? Llevo un informe para tu padre. ¿Quieres saber cómo van las clases? Pablo frunció el ceño. Normalmente los profesores se quejaban al padre oralmente y él podía negarlo todo. Pero aquí había un informe escrito. Vale, dame tu estúpido problema. La siguiente hora transcurrió en lucha. Pablo resolvía los problemas de mala gana, se distraía constantemente, faltaba al respeto. Pero Federico no reaccionaba a las provocaciones, explicaba tranquilamente la materia y anotaba cada infracción. Ya basta. Explotó el chico al final de la clase. Me cansé. Bien, descanso de 15 minutos. Luego lengua castellana. ¿Qué lengua castellana? Ya llevo una hora estudiando. Pablo, un día de clase normal son 6 horas. Solo hemos empezado. Pero estoy en casa. En casa se puede hacer lo que se quiera. Antes se podía. Ahora no. El chico salió corriendo de la biblioteca y se dirigió al despacho de su padre. Federico no lo detuvo, que se quejara. Media hora después entró en la biblioteca Víctor con rostro sombrío. Federico, mi hijo dice que lo obliga a estudiar todo el día. Víctor, quedamos en que trabajo según mis métodos. Pero es solo un niño. Necesita descanso. El descanso lo tendrá por la tarde. Ahora es hora de estudiar. Víctor guardó silencio, reflexionando sobre la situación. Bien, pero si el hijo se queja de agotamiento, no se quejará. Vigilo la carga. Víctor se fue, y a los pocos minutos volvió Pablo a la biblioteca. Se veía que la conversación con su padre lo había contrariado. ¿Continuamos? Preguntó tranquilamente Federico. ¿Tengo elección? Le espetó el chico. No. Así transcurrió la primera semana. Cada día Pablo intentaba sabotear las clases, pero Federico era inflexible.
El chico se quejaba al padre, hacía rabietas, se negaba a realizar las tareas, nada funcionaba. Al final de la semana Pablo entendió que este profesor no era como los demás. No alzaba la voz, no amenazaba, no intentaba sobornar con cariño. Simplemente hacía su trabajo, anotando imperturbable cada infracción en su informe. Federico, dijo Pablo el viernes después de las clases, ¿de verdad estuvo en prisión? Estuve. ¿Por qué? Por una pelea. ¿Y qué? ¿Pegó a alguien? Federico miró atentamente al chico. Pablo, ¿para qué necesitas saber eso? Simple curiosidad. No parece un delincuente. ¿Y a qué me parezco? El chico reflexionó. No sé. A un militar, quizás. Serví en el ejército. ¿En fuerzas especiales? Sí. ¿Y qué le enseñaron? Cosas diversas. Entre ellas Sambo. Los ojos de Pablo se iluminaron de interés. ¿Sambo? ¿Puede enseñarme? Puedo. Pero primero debes esforzarte en estudiar. ¿Cómo es eso? En cuanto mejoren tus notas en el colegio, empezaremos con el Sambo. ¿Y si no mejoran? Entonces no empezaremos. Pablo frunció el ceño, considerando la propuesta. ¿No me engaña? ¿De verdad me enseñará? No engaño. Bien, dijo decidido el chico. Trato hecho. El lunes Pablo llegó a tiempo a las clases y sin que le recordaran. Federico se sorprendió, pero no lo demostró. Empezamos con álgebra, dijo. Espere, lo detuvo Pablo. ¿Cuándo se dará cuenta de que mis notas han mejorado? Cuando vea los resultados del próximo examen. ¿Y cuándo es? Dentro de 2 semanas. Entonces si escribo el examen con un 4 o un 5, ¿empezará a enseñarme Sambo? Empezaré. Entonces venga su álgebra. Y Pablo realmente comenzó a estudiar. No con entusiasmo, pero con aplicación. Resolvía problemas, aprendía reglas, hacía los deberes. Federico entendía que esto era solo el primer paso. La motivación aún era externa, el deseo de aprender a pelear. Pero ya era un comienzo. 2 semanas pasaron rápidamente. Pablo realmente había cambiado, llegaba a tiempo a las clases, hacía las tareas, ya no faltaba al respeto. Federico veía que el chico era capaz, simplemente antes no quería estudiar. El día del examen de matemáticas Pablo estaba visiblemente nervioso. ¿Y si lo escribo mal? Preguntó por la mañana. Entonces seguiremos estudiando hasta que lo escribas bien, respondió tranquilamente Federico. Pero el Sambo esperará. Por la tarde Pablo volvió del colegio con ojos brillantes. Federico. Gritó, irrumpiendo en la biblioteca. Un 5. Saqué un 5. Federico tomó el cuaderno y miró la calificación. Efectivamente, un 5 en el examen de álgebra. Bien hecho, dijo. Ahora hay que consolidar el resultado. ¿Cómo que consolidar? Prometió el Sambo. Lo prometí. Mañana después de las clases normales empezaremos. ¡Hurra! Pablo saltó de alegría. Al día siguiente, después de las lecciones, Federico llevó a Pablo al gimnasio que estaba equipado en el sótano de la casa. Primera regla del Sambo, dijo, disciplina. Sin disciplina las artes marciales se convierten en pelea. Entendido. Segunda regla, respeto al adversario. El Sambo no es para humillar a alguien. ¿Y para qué? Para autodefensa y autoperfeccionamiento. La siguiente hora Federico enseñó a Pablo los fundamentos, posturas, distancias, lanzamientos simples. El chico resultó ser un estudiante capaz, tenía buena coordinación, reacción rápida. Federico, dijo Pablo al final del entrenamiento, ¿de verdad venció a 2 guardaespaldas? Pablo, eso no es algo de lo que presumir. ¿Pero los venció? Me defendí. Son cosas diferentes. ¿Me enseñará a pelear igual? Te enseñaré a defenderte. Y pelear no hace falta aprenderlo, eso no es arte. Los días transcurrían ordenadamente. Por la mañana, clases normales, después del almuerzo, Sambo. Pablo mejoró notablemente en los estudios, las calificaciones mejoraron. En el colegio los profesores notaron que el chico se había vuelto más tranquilo, había dejado de hacer travesuras. Víctor observaba los cambios con sorpresa y alegría. Federico, dijo una tarde, no reconozco a mi hijo.
Se ha vuelto completamente diferente. Simplemente encontró motivación, respondió Federico. ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Simplemente había que mostrarle que en la vida hay cosas interesantes, pero hay que merecérselas. ¿Y qué sigue? No va a estudiar toda la vida solo por el sambo. No lo hará. Gradualmente desarrollará el hábito de estudiar y la motivación externa se volverá interna. Así pasaron 3 meses. Pablo ya ejecutaba con seguridad los movimientos básicos del sambo y su rendimiento escolar había mejorado notablemente. Pero lo principal, había cambiado su carácter. Se volvió más contenido, más educado, aprendió a controlar las emociones. Una vez en el colegio ocurrió un incidente. Un compañero de Pablo, Máximo, intentó quitarle el dinero del almuerzo a un estudiante menor. Antes Pablo no habría prestado atención o incluso habría apoyado al abusón. Pero ahora defendió al pequeño. Máximo, devuelve el dinero, dijo tranquilamente. ¿Qué? ¿Te convertiste en defensor de los pequeñajos? Sonrió Máximo. ¿O papá no te da dinero de bolsillo? Devuelve el dinero, repitió Pablo. ¿Y si no lo devuelvo? Pablo se acercó silenciosamente a Máximo y le hizo fácil pero segaramente una llave de dolor en el brazo. Máximo chilló y soltó el dinero. Aprende a respetar a los menores, dijo Pablo, soltándolo. Este caso fue decisivo. Pablo entendió que la fuerza no es para ofender a los débiles, sino para protegerlos. Federico le contó del incidente en el entrenamiento. ¿Hice bien? Bien. Pero recuerda, usar la fuerza solo se puede en caso extremo. Entendido. Al final del primer año escolar Pablo se había convertido en uno de los mejores estudiantes de la clase. Los profesores no podían creer en semejante cambio. Es sorprendente, dijo la tutora en la reunión de padres, llevo 30 años trabajando en el colegio, pero nunca había visto un cambio tan radical en un niño. Víctor estaba feliz. Su hijo realmente había cambiado, se había convertido en lo que debía ser, un joven educado, culto, responsable. Federico, le dijo una tarde, no sé cómo agradecérselo. Es pronto para agradecer, respondió Federico. Esto es solo el comienzo. Aún queda mucho trabajo por delante. ¿Y qué sigue? Seguiremos preparándonos para el ingreso a la universidad. Y continuaremos educando el carácter. Tengo una propuesta, dijo Víctor después de una pausa. Este verano iremos a la cabaña de caza en el bosque. Pasaremos tiempo en la naturaleza, usted, yo y Pablo. Idea interesante. ¿Y qué haremos allí? Vivir sin todas las comodidades de la civilización. Tiendas de campaña, hoguera, pesca, excursiones. Quiero que mi hijo aprenda a valorar las cosas simples. Federico reflexionó. Entendía que Víctor proponía no simplemente unas vacaciones, sino la continuación del proceso educativo. De acuerdo, dijo. Será útil para Pablo. En verano realmente fueron a un bosque apartado, donde había una pequeña cabaña de caza a 300 kilómetros de Madrid. Ninguna comodidad moderna, solo un pozo, una estufa y lámparas de queroseno. Papá, se horrorizó Pablo al ver la cabaña, aquí ni siquiera hay internet. Y no lo habrá, dijo firmemente el padre. No vinimos aquí a divertirnos, sino a aprender a vivir de verdad. La primera semana Pablo se aburría abiertamente. No sabía qué hacer sin ordenador y móvil. Pero gradualmente se fue adaptando al nuevo modo de vida. Federico le enseñaba los fundamentos de supervivencia en el bosque, como encender una hoguera sin cerillas, encontrar plantas comestibles, orientarse por las estrellas, construir un refugio temporal. Federico, preguntó Pablo una noche junto a la hoguera, ¿para qué necesito saber todo esto? Tenemos casa, coches, dinero. Pablo, imagínate que mañana todo eso desaparece. ¿Qué harás? No lo sé, pues hay que saberlo. Una persona debe poder sobrevivir en cualquier condición, pero es imposible que todo desaparezca. Es posible, dijo Víctor, echando leña a la hoguera. Conozco gente que lo perdió todo en un día. Le contaron a Pablo historias de empresarios que se arruinaron, de familias que perdieron sus casas en incendios, de gente que tuvo que empezar la vida desde cero. El dinero no es lo principal en la vida, explicaba Federico.
Lo principal son los conocimientos, las habilidades, el carácter. Eso nadie te lo puede quitar. Gradualmente Pablo entendió el sentido profundo de lo que hacían. Aprendía a ser independiente, a contar consigo mismo, no con el dinero de papá. Especialmente le gustaban las excursiones al chico. Iban al bosque varios días con el mínimo equipo, solo sacos de dormir, una olla y un poco de comida. Pablo aprendía a leer huellas de animales, distinguir setas comestibles, predecir el tiempo por las nubes. Federico, dijo una vez, cuando estaban sentados a orillas de un lago del bosque, me gusta esta vida. ¿Qué te gusta? Aquí todo depende solo de ti. Si puedes encender la hoguera, tendrás calor. Si pescas un pez, tendrás cena. Y en casa todo está hecho. Tienes razón. Aquí la persona se siente persona. Víctor observaba a su hijo y se asombraba de los cambios. El chico caprichoso y mimado se convertía en un verdadero hombre. Una vez ocurrió un incidente que se convirtió en una verdadera prueba para Pablo. Habían montado el campamento a orillas del río y el chico fue a buscar leña. Volvió una hora después, pálido y agitado. Papá, Federico, dijo, respirando pesadamente, hay un hombre en el agua. Creo que se está ahogando. Los tres corrieron al río. En el medio, enganchado en un tronco, realmente yacía un hombre inconsciente. Pablo, corre al pueblo, llama a una ambulancia, ordenó Víctor. Es lejos para correr, dijo Federico. Mejor lo sacamos nosotros. Se desnudó rápidamente y nadó hacia el que se ahogaba. Sacar al hombre a la orilla no fue fácil, estaba inconsciente y muy pesado. Pablo, ayuda. Gritó Federico al llegar a la orilla. El chico, sin dudarlo, se lanzó al agua y ayudó a arrastrar al herido a tierra firme. Federico comenzó a hacer respiración artificial, y Pablo masaje cardíaco, esto lo había aprendido en los entrenamientos de sambo. Después de varios minutos el hombre tosió y abrió los ojos. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Murmuró. Casi se ahoga, explicó Víctor. ¿Cómo se encuentra? Resultó que el herido era un habitante local que se había caído de la barca y se había golpeado la cabeza. Lo llevaron al hospital, y los médicos dijeron que, si la ayuda hubiera llegado media hora más tarde, no habrían podido salvar al hombre. Pablo, dijo Federico por la noche junto a la hoguera, hoy salvaste la vida de una persona. Todos la salvamos, respondió modestamente el chico. Pero no te desconcertaste, actuaste con precisión. Eso vale mucho. Víctor estaba orgulloso de su hijo. Hace un año Pablo difícilmente se habría arriesgado siquiera a acercarse al agua para ayudar a un desconocido. Papá, dijo Pablo, ¿sabes lo que entendí? Que, cuando una persona necesita ayuda, no importa si es rica o pobre. Solo importa una cosa, si puedes ayudar. ¿Entendiste bien, hijo? El resto del verano pasó volando. Pablo se adaptó completamente a la vida del bosque, aprendió muchas habilidades útiles. Pero lo principal, entendió el valor de las relaciones humanas simples, no estropeadas por el dinero. A finales de agosto era hora de volver a la ciudad. Pablo recogía las cosas con tristeza. Lástima irse, dijo. Aquí está tan tranquilo. Pero hay que estudiar en la ciudad, le recordó Federico. Pronto noveno curso, luego 10º, 11º. Después la universidad. ¿Seguirá estudiando conmigo? Por supuesto. Aún no hemos terminado. ¿Y el sambo? Y el sambo también. Ya dominas bien los fundamentos. El noveno curso comenzó exitosamente para Pablo. Era uno de los mejores estudiantes, participaba en olimpiadas, se dedicaba seriamente al sambo. Federico estaba orgulloso de su alumno, pero en octubre ocurrió un evento que casi destruye todo lo que habían construido durante 2 años. Una tarde, cuando Pablo volvía del colegio, se le acercó un hombre desconocido en traje caro. ¿Eres Pablo Bustos? Preguntó. ¿Para qué lo necesita? Respondió el chico con cautela. Me llamo Damián Fructuoso. Quiero hablar contigo. Pablo recordó ese apellido, Federico le había contado su historia. No tengo nada de qué hablar con usted, dijo e intentó pasar. Espera, lo detuvo Fructuoso. ¿Sabes quién es tu profesor? Lo sé.
Es un delincuente. Estuvo en prisión por atacar a personas. Eso también lo sé. Fructuoso se sorprendió de la tranquilidad del chico. ¿Y no te da miedo estudiar con semejante persona? ¿Y a usted no le da vergüenza incriminar a una persona inocente? Preguntó inesperadamente Pablo. ¿Qué dijiste? Sé lo que pasó en realidad. Federico me contó toda la verdad. El rostro de Fructuoso se ensombreció. Chico, no entiendes con quién hablas. Entiendo. Con una persona que teme a la justicia. Escúchame atentamente. Fructuoso se inclinó hacia Pablo. Tu profesor es una persona peligrosa. Puede hacerte daño a ti y a tu padre. El único que puede hacer daño es usted, respondió firmemente Pablo. Fructuoso entendió que no conseguiría intimidar al chico. Bien, dijo. Pero recuerda mis palabras. Tarde o temprano esta persona mostrará su verdadero rostro. En casa Pablo contó de este encuentro a Federico y a su padre. ¿Fructuoso? Frunció el ceño Víctor. Lo recuerdo. Un tipo repugnante, hace unos años intentó apoderarse de una empresa petrolera con métodos sucios. Pablo, dijo seriamente Federico, si vuelve a acercarse a ti, llámame inmediatamente a mí o a tu padre. Bien. Pero no le tengo miedo. Y está bien. Pero la precaución no está de más. Sin embargo, Fructuoso decidió actuar de otra manera. Una semana después en el colegio donde estudiaba Pablo aparecieron rumores de que el chico tenía un profesor que era ex-recluso. Pablo, se le acercó la tutora, ¿es verdad que su tutor cumplió condena en prisión? Es verdad, respondió honestamente Pablo. ¿Y qué? Los padres de los estudiantes están preocupados. Consideran que tal persona no debe trabajar con niños. ¿Y usted qué considera? La profesora guardó silencio. Veo cómo has cambiado en estos 2 años. Para mejor. Pero los padres insisten en realizar una reunión. La reunión de padres se convirtió en un verdadero juicio contra Federico. Los padres exigían prohibirle trabajar con niños, amenazaban con quejas al Departamento de Educación. Señor Bustos, dijo una de las madres, ¿cómo puede confiar a su hijo a un delincuente? Porque esta persona me devolvió a mi hijo, respondió tranquilamente Víctor. Pero estuvo en prisión, por defenderse de un ataque. Si supieran toda la verdad, ¿qué más da por qué? Lo principal es que estuvo. La discusión se volvía cada vez más acalorada. Los padres exigían que Víctor despidiera a Federico, si no conseguirían que trasladaran a sus hijos a otra clase. Tengo una propuesta, se levantó inesperadamente Pablo. Preguntemos a los propios estudiantes qué piensan. Los niños no son competentes en tales cuestiones, objetó una de las madres. ¿Por qué? Se sorprendió Pablo. Se trata de nosotros. La tutora apoyó la propuesta del chico. Los estudiantes uno tras otro se levantaban y contaban cómo veían a Pablo. Antes era un gamberro, dijo una chica. Y ahora es el más educado de la clase. Siempre ayuda si se lo pides, añadió un chico. Y no ofende a nadie. Pablo me salvó de los mayores que querían quitarme el móvil, contó otro estudiante. Gradualmente los padres entendieron que sus hijos respetaban sinceramente a Pablo y lo veían como ejemplo a seguir. Pero de todas formas, no se rendía una de las madres, un delincuente sigue siendo un delincuente. Entonces explíquenme, se levantó Pablo, si una persona hizo algo malo y recibió el castigo, ¿ya nunca podrá volverse buena? Son cosas diferentes. ¿Cuáles diferentes? Federico me enseñó a ser honesto, valiente, responsable. ¿Eso es malo? Pablo tiene razón, lo apoyó un compañero. Hay que juzgar por los actos, no por el pasado. Al final la mayoría de los padres aceptaron que el resultado era más importante que los prejuicios. Federico siguió trabajando con Pablo. Gracias, le dijo Federico al chico en casa después de la reunión. Te comportaste como un verdadero hombre. Solo dije la verdad, respondió Pablo. ¿Eso es malo? Al final del 9º curso Pablo había cambiado completamente. De chico caprichoso se había convertido en un joven serio con principios claros y objetivos. Federico, le dijo una vez en el entrenamiento, ¿qué pasará después del colegio? Ingresarás en la universidad. ¿A dónde? Depende de tus intereses. ¿Con qué sueñas?
Pablo reflexionó. Quiero ser útil. No simplemente recibir la empresa de papá y sentarme en el sillón, sino realmente hacer algo en lo que me especialice. Es un deseo correcto. Quizás me haga profesor, como usted. Federico sonrió. Es una profesión noble. Pero piénsalo bien, tienes oportunidades que otros no tienen. ¿Cuáles? Eres hijo de un empresario exitoso. Puedes crear algo tuyo, ayudar a mucha gente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, se puede crear una escuela de nuevo tipo, donde a los niños les enseñen no solo ciencias, sino vida. La idea le gustó a Pablo. Comenzó a desarrollar el concepto de tal escuela, donde se combinaran conocimientos académicos y habilidades prácticas, donde enseñaran no solo a pensar, sino a actuar. Mientras tanto se acercaban los exámenes finales del 9º curso. Pablo se preparaba seriamente, quería obtener resultados excelentes. Y entonces ocurrió un incidente que se convirtió en una seria prueba para él. Su mejor amigo Antonio, con quien se sentaba en el mismo pupitre, le propuso copiar en el examen de matemáticas. Pablo, tengo chuletas, le susurró en el recreo. De hierro, con ella seguro que aprobamos con 5. Antonio, ¿para qué? ¿Te has preparado bien? ¿Y si olvido algo? ¿O salen problemas difíciles? Entonces sacarás un 4 en lugar de un 5. No es terrible. Fácil decirlo, tu papá es multimillonario. Y yo tengo que ingresar en el instituto, sin notas excelentes no me cogerán. Pablo entendía a su amigo, pero recordaba las palabras de Federico sobre la honestidad. Antonio, no hay que arriesgarse. Si nos pillan, habrá grandes problemas. No nos pillarán. Lo tengo todo pensado. En el examen Antonio realmente sacó la chuleta. Pablo lo vio, pero no sabía qué hacer. Por un lado, había que detener al amigo. Por otro, no quería comprometerlo. El examinador notó la chuleta y se acercó a Antonio. Muestre lo que tiene en la mano. Nada, palideció Antonio. Muestre, digo. Antonio se vio obligado a entregar la chuleta. El examinador la estudió y frunció el ceño. ¿De quién es este trabajo? Mío, respondió quedamente Antonio. ¿Solo suyo? ¿O alguien más tiene estas? Antonio guardó silencio, pero su mirada se deslizó involuntariamente hacia Pablo. El examinador lo notó. Bustos, muestre sus apuntes. Pablo no tenía chuletas, pero el examinador seguía siendo suspicaz. ¿Actuaban juntos? No, respondió firmemente Pablo. ¿Y por qué su amigo lo miró? No lo sé. El examinador puso un 2 a Antonio y llamó a sus padres al colegio. Pablo escribió el examen honestamente y sacó un 5. Después del examen Antonio se acercó a su amigo. Perdona por meterte en esto. Antonio, ¿para qué lo hiciste? Podrías haber escrito normalmente. Me asusté. ¿Entiendes? Los padres esperan tanto de mis notas excelentes. Pero el engaño se habría descubierto de todas formas. Tarde o temprano. Sí, tienes razón. En casa Pablo contó este caso a Federico. Hiciste bien, dijo el profesor. No participaste en el engaño, pero tampoco traicionaste al amigo. ¿Y si el examinador hubiera insistido? Exigido responder si actuábamos juntos o no, entonces habrías tenido que decir la verdad. La amistad no puede construirse sobre mentiras. Pero Antonio se habría disgustado. Pablo, un verdadero amigo entenderá que no puedes mentir por él. Y si no lo entiende, significa que no es un verdadero amigo. Esta conversación hizo reflexionar a Pablo sobre la amistad, la honestidad y los compromisos. Entendió que los principios son más importantes que la conveniencia momentánea. Afortunadamente, Antonio volvió a presentarse al examen y también sacó buena nota. Su amistad no se resintió, sino que se hizo más fuerte. ¿Sabes, Pablo? Dijo Antonio después, tenías razón. Es mejor sacar honestamente un 4 que deshonestamente un 5. Por supuesto. Lo principal no es la nota, sino los conocimientos. Sí. Por cierto, ¿dónde aprendiste esto? Antes no eras así. Tengo un buen profesor, sonrió Pablo. Los cursos 10º y 11º pasaron rápidamente.
Pablo estudiaba establemente con sobresalientes, se dedicaba seriamente al sambo, participaba en olimpiadas y competiciones. Para la graduación se había convertido en una persona completamente diferente, segura de sí misma, con principios, decidida. Federico, le dijo al comienzo del 11º curso, decidí a qué facultad voy a ingresar. ¿A cuál? Económicas. Quiero estudiar business, entender cómo funciona la economía. Para después dirigir la empresa de papá, no solo. Quiero crear mi propio proyecto. ¿Cuál? ¿Recuerda que hablamos de la escuela de nuevo tipo? Estuve pensando en ello y entendí, hay que crear programas educativos para adolescentes de familias desfavorecidas. Federico escuchaba atentamente. Ve. Continuó Pablo, entendí que tuve suerte. Tengo un padre que me ama, hay dinero para buena educación. Y lo principal, estoy usted, que me enseñó a vivir correctamente. ¿Y qué quieres hacer? Dar la misma oportunidad a otros niños. Crear centros donde a los adolescentes difíciles les enseñen no solo ciencias, sino vida. Idea interesante. ¿Y cómo ves la realización? Después de la universidad me dedicaré a esto en serio. Estudiaré la experiencia de otros países, encontraré personas afines, atraeré financiación. Federico estaba orgulloso de su alumno. El chico que una vez solo pensaba en diversiones, ahora soñaba con ayudar a otros. ¿Y tu padre qué piensa de esto? Lo apoya. Dice que el negocio debe traer no solo beneficios, sino utilidad a la sociedad. Efectivamente, Víctor estaba feliz viendo en que se había convertido su hijo. Pablo se había transformado exactamente en la persona que habría querido verlo su difunta madre. Federico, le dijo Víctor una tarde, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quédese a trabajar en mi empresa. Quiero crear un departamento de proyectos sociales y ponerlo a usted al frente. Federico se sorprendió. Víctor, pero si soy profesor, no empresario. Precisamente por eso lo necesito. Usted entiende cómo trabajar con la gente, cómo motivarla, cómo resolver problemas sociales. ¿Y qué entraría en las obligaciones? Programas educativos para hijos de empleados, programas de becas para estudiantes talentosos, centros de formación profesional para jóvenes. La propuesta era interesante. Federico entendía que tendría la oportunidad de ayudar a mucha gente. Bien, dijo después de reflexionar. Probemos. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Federico. Siguió siendo profesor de Pablo hasta terminar el colegio, pero paralelamente comenzó a trabajar en la empresa de Víctor. La selectividad Pablo la aprobó con altas puntuaciones e ingresó en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. El día del ingreso vino a Federico con los resultados. Federico, ingresé. Le comunicó alegremente. Felicidades. Merecido. Es mérito suyo. Si no fuera por usted, seguiría sacando doces. No, Pablo. Es mérito tuyo. Yo solo mostré la dirección, pero caminaste tú solo. ¿Y qué ahora? ¿Se han acabado nuestras clases? Formalmente sí. Pero si necesitas ayuda, siempre estoy dispuesto. Gracias. Por todo. Se abrazaron como mejores amigos. Durante 4 años se habían establecido entre ellos relaciones especiales, no simplemente profesor y alumno, sino compañeros mayor y menor. Federico, dijo Pablo, tengo un sueño. ¿Cuál? Algún día crearé una escuela e invitaré a usted de director. Una escuela de verdad, donde a los niños les enseñen a ser personas. Buen sueño. Quizás se cumpla. Pasaron 5 años. Pablo terminó la universidad con diploma de honor y lo defendió sobre el tema aspectos sociales de la educación empresarial. Federico se convirtió en uno de los gerentes más respetados de la empresa de Víctor, sus programas sociales recibieron reconocimiento a nivel estatal. El día de la defensa del diploma de Pablo se reunió toda su familia, Víctor, Federico, Arcadio con su esposa, varios profesores de la universidad. Pablo, dijo el director científico, su trabajo abre nuevas perspectivas en el campo de la educación. Recomiendo continuar las investigaciones en el doctorado. Gracias, pero tengo otros planes, respondió Pablo. Después de la defensa anunció su decisión. Creo el Centro Educativo Nuevo Camino para adolescentes difíciles.
El primer proyecto piloto lo lanzaremos dentro de 6 meses. ¿Y la financiación? Preguntó Víctor. Invertiré mi parte en la empresa. Además atraeré inversores que entiendan la importancia de las inversiones sociales. ¿Y dónde estará el centro? Compré una antigua base de descanso en las afueras de Madrid. Allí hay todo lo necesario, edificios de estudio, gimnasio, talleres. Federico escuchaba y se asombraba de la madurez de su exalumno. El chico que una vez no podía resolver un problema simple de matemáticas, ahora planificaba un serio proyecto social. Federico se dirigió a él. Pablo, ¿recuerda nuestro sueño sobre la escuela de verdad? Lo recuerdo. Quiero proponerle el puesto de director del centro. Pablo, es una decisión seria. Piénsalo bien. Llevo 4 años pensándolo. ¿Quién mejor que usted sabe trabajar con niños difíciles? Federico miró a Víctor. Este asintió. Federico, si acepta, estoy dispuesto a cofinanciar el proyecto. Pero no tengo experiencia dirigiendo tales instituciones. En cambio tiene experiencia trabajando con personas, dijo Pablo. Y la administración la contrataré. 6 meses después el Centro Nuevo Camino recibió a sus primeros alumnos, 20 adolescentes de familias desfavorecidas. El programa estaba calculado para un año e incluía asignaturas académicas, formación profesional, deporte y trabajo psicológico. Federico aplicaba los mismos métodos que una vez usó con Pablo, disciplina estricta, reglas claras, pero al mismo tiempo respeto a la personalidad del niño y comprensión de sus problemas. Chicos, dijo en la primera asamblea, llegaron aquí no para castigo, sino para recibir una nueva oportunidad. Pero esta oportunidad hay que merecérsela. El trabajo era difícil. Muchos alumnos llegaban amargados, desconfiados, acostumbrados a resolver problemas con agresión. Pero gradualmente la atmósfera en el centro cambiaba. Pablo venía a menudo al centro, hablaba con los niños, contaba su camino. Muchos no creían que este joven exitoso hubiera sido una vez un adolescente tan difícil. Pablo, preguntó uno de los alumnos, ¿es verdad que maltrataba a los profesores? Es verdad, respondió honestamente Pablo. Y me da mucha vergüenza por ello. ¿Y cómo cambió? Conocí a una persona que creyó en mí y me mostró el camino correcto. Les contó sobre Federico, sobre cómo éste había cambiado su vida. ¿Resulta que si una persona es mala, puede volverse buena? Preguntó una chica. Puede, si quiere. Lo principal es encontrar la motivación correcta. Al final del primer año en el centro ocurrieron cambios sorprendentes. De 20 alumnos, 18 cambiaron completamente su comportamiento, ingresaron en institutos o volvieron a colegios normales. Federico, dijo Pablo, resumiendo, lo conseguimos. Solo empezamos, respondió Federico. Aún queda mucho trabajo por delante. Lo sé. Ya hay solicitudes para abrir otros 3 centros en otras regiones. ¿Y qué decidiste? Desarrollaré la red. Cada niño tiene derecho a una segunda oportunidad. Federico estaba orgulloso de su exalumno. De chico mimado había crecido un verdadero hombre que encontró su vocación ayudando a otros. Por la tarde, sentado en su despacho de director, Federico recordaba el camino que habían recorrido con Pablo. Cuando salió de la colonia como un hombre perdido, sin saber qué hacer después. Y ahora dirigía un proyecto social que podía cambiar las vidas de muchos niños. Llamaron a la puerta. Adelante. Entró Víctor Bustos. Federico, ¿no molesto? Por supuesto que no. Pase. Víctor se sentó en el sillón de enfrente. Quería agradecerle, dijo. Por mi hijo, por haberme devuelto la familia. Víctor, ya hablamos de esto. No, no hablamos. Entonces le agradecí porque Pablo empezó a estudiar bien. Ahora le agradezco porque se convirtió en buena persona. Federico sonrió. Siempre fue bueno. Solo había que verlo en él. Elena estaría orgullosa de él, dijo quedamente Víctor. Sí. Y de usted también. Guardaron silencio, cada uno pensando en lo suyo. Federico, dijo Víctor, riéndose, ¿recuerda cómo empezó todo? Arcadio vino a mí y dijo, hay un profesor, solo que está en prisión. Lo recuerdo. Entonces parecía una idea descabellada. Y resultó la mejor decisión de mi vida.
A veces las decisiones más inesperadas resultan correctas. Sí. Por cierto, Pablo pidió que le transmitiera, mañana vendrá con un nuevo grupo de niños del orfanato. Quiere mostrarles el centro. Bien. Estamos preparados. Cuando Víctor se fue, Federico se quedó solo. Se acercó a la ventana y miró el territorio del centro. En la cancha deportiva entrenaban los alumnos, en los talleres trabajaban con madera y metal, en la biblioteca se preparaban para las clases. La vida había resultado bien, pensó. No como había planeado una vez, pero había resultado bien. Encontró su vocación no en un colegio normal, sino aquí, trabajando con niños que especialmente necesitaban ayuda. En la mesa yacía una fotografía, una instantánea tomada hace un año en la graduación del primer grupo. En ella estaban él, Pablo, Víctor y 20 adolescentes. Todos sonreían, y en los ojos de los niños había esperanza, lo que no había cuando llegaron por primera vez al centro. Federico recordó las palabras que una vez le había dicho Pablo: un verdadero profesor es aquel que no solo da conocimientos, sino que cambia destinos. Entonces esas palabras le parecieron altisonantes. Ahora entendía su verdadero sentido. Su móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre de Pablo. Federico, buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Cómo van las cosas? Excelente. Escuche, tengo noticias. El Ministerio de Educación aprobó nuestro programa para implementarlo en los colegios estatales. ¿En serio? Absolutamente. Quieren crear clases piloto en 10 regiones. Y le piden que sea el supervisor del proyecto. Federico se sentó en el sillón. Esto significaba que su metodología había recibido reconocimiento oficial y ayudaría a miles de niños en todo el país. Pablo, esto es increíble. Sí, yo mismo no me lo creo. ¿Recuerda cómo una vez soñamos con la escuela de verdad? Y ahora nuestras ideas se implementarán a escala estatal. ¿Y qué hay que hacer? Preparar materiales metodológicos, formar profesores, desarrollar sistema de monitoreo. Mucho trabajo, pero el resultado vale la pena. De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana vendré a usted con los documentos. Discutiremos los detalles. Después de la conversación, Federico estuvo mucho tiempo sentado en el sillón, asimilando lo ocurrido. Su vida cambiaba radicalmente otra vez. De simple profesor se había convertido en recluso, luego en tutor, después en director de centro social y ahora en supervisor de un programa federal. Pensó en Pablo, en aquel chico que 4 años atrás no quería estudiar y maltrataba a los profesores. Si alguien hubiera dicho entonces que este niño se convertiría en un exitoso activista social y cambiaría el sistema educativo del país, Federico no lo habría creído. Pero los milagros ocurren. Especialmente cuando se cree en ellos y se trabaja para su realización. Al día siguiente Pablo llegó al centro con una gran carpeta de documentos. Se notaba que había madurado mucho en estos años, de joven se había convertido en un hombre sólido que sabía lo que quería de la vida. Federico, dijo, desplegando papeles en la mesa, mire lo que nos proponen. Federico estudió los documentos. El proyecto realmente era de gran escala, creación de clases especiales para adolescentes difíciles en 100 colegios del país, formación de 2000 pedagogos, desarrollo de nuevos programas de estudio. Gran responsabilidad, notó. Enorme. Pero nos las arreglaremos. Tenemos experiencia, tenemos resultados, tenemos equipo. ¿Y qué pasa con nuestro centro? El centro permanece. Más aún, se convertirá en plataforma base para preparar cuadros. Aquí vendrán pedagogos de todo el país a estudiar nuestra experiencia. Federico entendía que, aceptando este proyecto, asumía una responsabilidad enorme. De cómo se las arreglaran con la tarea dependería el destino de miles de niños. Bien, dijo finalmente. Acepto la propuesta. Excelente. Pablo no ocultaba su alegría. ¿Sabe, Federico? Me parece que todo esto no es casual. ¿Qué quieres decir? Su historia, nuestro encuentro, todo lo que pasó después. Como si el destino nos hubiera unido especialmente para que pudiéramos ayudar a muchos niños.
Quizás tengas razón. Aunque no soy muy aficionado a la mística. Y no hace falta. Lo principal es que conseguimos hacer lo que creemos. Esa tarde Federico llamó a Arcadio. Su amigo de la infancia se alegró de la llamada. Arcadio, ¿recuerdas cómo hace 4 años viniste a mí a la prisión con propuesta de trabajo? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Y qué? Quería agradecerte. Si no fuera por tu propuesta, mi vida habría resultado completamente diferente. Federico, ¿qué dices? Yo simplemente los presenté a ti y a Víctor. Todo lo demás lo hicieron ustedes solos, no solo yo. Pablo también se esforzó. Sí, el chico cambió radicalmente. Víctor está muy orgulloso de él. Tiene de qué estar orgulloso. Por cierto, Federico, ¿recuerdas a Fructuoso, ese que te incriminó? Lo recuerdo. ¿Qué pasa con él? Se arruinó el año pasado. El negocio se fue a pique, ahora anda por los tribunales con acreedores. Lástima por él. ¿Cómo que lástima? Si te destrozó la vida. Arcadio, si no fuera por él, no habría ido a prisión. No habría ido a prisión, no me habría encontrado con Pablo. No me habría encontrado con Pablo, no habría nada de lo que hay ahora. Arcadio guardó silencio, asimilando las palabras del amigo. Federico, te volviste filósofo. Simplemente entendí que en la vida todo está interconectado. A veces lo que parece una tragedia, resulta una bendición. Quizás sea así. Lo principal es que ahora todo te va bien. Mejor que nunca. Federico terminó la conversación y otra vez miró la fotografía de los graduados del centro. En ella había un chico, Alejandro, que le recordaba especialmente a Pablo en la infancia, igual de descarado, igual de seguro de su intocabilidad. Alejandro llegó al centro después de que lo expulsaran del colegio por pelea con un profesor. Los padres estaban desesperados, el chico no reconocía ninguna autoridad, faltaba al respeto a los adultos, se consideraba excepcional. Federico trabajó con él según el mismo esquema que una vez con Pablo. Primero encontró motivación, resultó que el chico soñaba con ser programador. Luego gradualmente lo acostumbró a la disciplina, responsabilidad, respeto a otros. Ahora Alejandro estudiaba en instituto técnico y era uno de los mejores estudiantes. Y recientemente él mismo trajo al centro a su hermano menor, que empezaba a repetir sus antiguos errores. Federico, dijo entonces Alejandro, ayúdelo como me ayudó a mí. Es bueno, simplemente no entiende aún. Y Federico ayudó. Porque cada niño merece una segunda oportunidad. Y a veces una tercera y cuarta hasta que encuentre el camino correcto. Un mes después del comienzo del proyecto federal, Federico recibió una carta de una de las participantes del primer grupo del centro. La chica llamada Catalina, que llegó a ellos después de un intento de suicidio, ahora estudiaba en instituto médico y soñaba con ser psicóloga infantil. Federico escribía, cuando llegué a ustedes, pensaba que la vida había terminado. Usted me mostró que solo empezaba. Ahora quiero ayudar a niños como fui yo misma. Gracias por creer en mí cuando yo misma no creía en mí. Llegaban muchas cartas así. Cada una era confirmación de que el trabajo tenía sentido, que los esfuerzos invertidos no eran en vano. Federico entendía, por delante tenía aún muchos años de trabajo. Vendrían niños diferentes, habría problemas diferentes, pero la esencia seguiría siendo la misma, ayudar a la persona perdida a encontrar su camino. Una vez fue simplemente profesor de matemáticas, a quien acusaron injustamente y metieron en prisión. Hoy es supervisor de un programa que puede cambiar las vidas de miles de niños en todo el país. La vida es algo sorprendente, pensó Federico. Nunca sabes a dónde te llevará la siguiente vuelta. Lo principal es no tener miedo de elegir e ir hasta el final por el camino elegido. Y a su lado siempre estarán aquellos que recorrieron este camino juntos, Pablo, Víctor, Arcadio, y cientos de niños que una vez estuvieron perdidos, y ahora se encontraron a sí mismos. Esta es la verdadera riqueza, no el dinero, no el poder, sino las personas a quienes pudiste cambiar para mejor. ¿Y qué te cambiaron para mejor a ti mismo?